Viva 90.1 FM. Escúchanos en www.radioviva.com.py. La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero en Café para Dos. Muy bien, ya está con nosotros el doctor Ricardo Rodríguez Silvero en línea. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día a ustedes, a la audiencia también. Bueno, hoy vamos a hablar sobre temas industriales. ¿Cómo está este sector en nuestro país, doctor? Bueno, la industria en nuestro país está en un proceso gradual de diversificación hacia productos no tradicionales, poniendo énfasis en la agroindustrialización, es decir, en la industrialización de los productos agropecuarios que todavía están en estado de materia prima. Y a pesar de ese proceso gradual de diversificación y de crecimiento, los industriales no aumentaron en términos relativos su participación en la generación del Producto Interno en este país. Es interesante destacar eso, ¿verdad? Se está haciendo progresos, se está modernizando, se está agroindustrializando, y a pesar de eso, en términos relativos del Producto Interno, no aumenta la participación de la industria. Y quería decir que eso no significa que no haya sectores progresistas y modernos, al contrario, los hay, ¿verdad?, dentro de la industria, pero son sectores minoritarios todavía. La mayor parte del aparato productivo, que digamos puede ser calificado de industrial, sufre la carencia de asistencia técnica y una gran dificultad para el acceso a créditos blandos, es decir, los créditos de largo plazo y a tasas bajas de interés. Y estas dificultades se concentran en ese vasto segmento que es inmensamente mayoritario de las pequeñas y microempresas, tanto las urbanas como las rurales. Uh-huh. Federico Franco anunciaba este fin de semana de que hay una intención de parte del gobierno de dar créditos blancos para ciertos sectores también de la agricultura. ¿Esto podría ayudar también a la industria, doctor? Puede ayudar a la industria. Todo lo que sea la obtención de créditos a largo plazo y a tasas bajas de interés, ya sea para la industria, quiero decir, ya sea para la agricultura como para la ganadería o para la explotación forestal, o sea, todo lo que sea sector primario se dice, ¿no? Uh-huh. Todo eso puede ser muy útil porque como la industria quiere agroindustrializarse, es decir, quiere darle valor agregado a las materias primas locales, bueno, cuanto mejor acceso al crédito tengan todos esos subsectores, mejor para la industria, ¿verdad? Ahora lo que me doy cuenta es que realmente falta consenso local para el fomento de la industria. Es decir, algunos dicen que se puede hacer tal cosa, otros dicen se puede hacer tal otra. En realidad hay que hacer todo simultáneamente, no solamente los créditos, la asistencia técnica también es importante. Claro. Y sobre todo la asistencia para la exportación y sobre todo la negociación con los países vecinos para la disminución de las trabas. Porque acá hay un problema grande, es decir, no solamente falta consenso acerca de cómo fomentar la industria, que sigue siendo la cenicienta en este país, sino además existen trabas para las exportaciones. Es decir, las industrias no pueden vivir solamente en mercado interno local, si es un mercado relativamente pequeño. Entonces lo que se puede decir, a ver si podemos resumir esto para la audiencia, es que las políticas públicas en este país son poco proactivas en términos macroeconómicos para mejorar sustancialmente el posicionamiento del sector industrial en términos generales. Porque la mayor parte de los progresos que se observan se dan en corporaciones transnacionales, o sea, en empresas internacionales, ¿verdad? Así como también en grandes empresas del país, ¿verdad? No solamente las internacionales. Sumadas a una parte moderna de las medianas empresas, allí es donde se está teniendo lugar, el progreso, digamos.
Pero resulta que en términos de integración económica internacional, el proteccionismo, tanto el que se desarrolla de forma manifiesta e incluso agresiva, como el que está latente siempre, ¿verdad?, proviene justamente de los grandes países fundadores del Mercosur, que son los que han, digamos, socavado en gran medida los esfuerzos de los industriales locales por lograr aumentos sustanciales en economías de escala. Eso quiere decir producir mucho para que el costo unitario sea bajo y así poder exportar con éxito a los países vecinos. Pero si uno produce mucho y baja el costo unitario de su producto y lo hace en cantidades industriales realmente, pero no puede exportar y colapsa la industria local, y ese es el problema que estamos viendo, ¿verdad? Que el sector industrial no solamente tiene problemas para fortalecerse internamente por carencia de créditos a largo plazo y créditos baratos, por carencia de asistencia técnica, sino que además, si produce en forma masiva para abaratar sus costos, resulta que no puede vender gran cosa porque las trabas en Argentina son cada vez mayores, y en el caso de Brasil también están siempre ellos con medidas, si no son arancelarias, son medidas similares, ¿verdad?, que impiden el acceso libre y competitivo de productos paraguayos a esos mercados. Claro, claro. Y un ejemplo claro es, por lo menos en el caso de Brasil, es estas restricciones que tuvimos hace casi 15 días y que hicieron prácticamente morir el comercio en Ciudad del Este. Imagínate si tenés productos que tienen que ir al Brasil y están trabados o parados ahí, es muy difícil así. Bueno, y la consecuencia de todo eso, y eso sería el resultado de este análisis, digamos, es que está teniendo lugar en nuestro país un notable proceso de desindustrialización. Es decir, si uno toma todo el Producto Interno Bruto del país, uno va a ver que la proporción de la industria va bajando. A pesar de que en términos nominales, si es que uno se fija la cantidad de ventas en guaraníes o en dólares, aumenta eso, ¿verdad? Pero si es que uno pone en relación la industria, por ejemplo, con los sectores comerciales, por ejemplo, ¿no?, o con otros sectores, cualquiera sea el sector de los servicios, ¿no?, nosotros vamos a ver que la proporción de la industria es cada vez más pequeña, y a eso se puede llamar desindustrialización. Es decir, no solamente se está fracasando en el fomento con políticas públicas de la industria, sino que se está permitiendo que vaya reduciéndose el tamaño de la industria en términos relativos con el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y yo quisiera aquí, ya que estamos hablando de este tema, acabo de sacar rápidamente un informe del Banco Central del Paraguay, que dice que en el último lapso del 2005 al 10, o sea, son 6 años, desde el 2005 hasta el 2010 inclusive, la reducción de la industria en la generación de la producción local, la reducción, ha sido del 15%. Es mucho eso, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, en otras palabras, sí, que cuando los exponentes del sector industrial dicen que tienen dificultades de exportación o que se trata en las políticas públicas al sector industrial como una cenicienta, es decir, como una empleadita pobre del hogar, y bueno, y tienen razón, porque realmente en comparación con las ventajas que tienen otros sectores, y la industria sigue rengueando. Por eso hay que simplemente destacar este hecho para señalizar que si nosotros vamos a especializarnos internacionalmente meramente en la producción de materias primas para su exportación, y como eso tiene cero valor agregado, y esa no es buena noticia para el país. Ciertamente se está produciendo un proceso gradual de diversificación hacia productos agroindustriales, ¿verdad?, como dijimos al comienzo de la entrevista. Pero ese proceso no es lo suficientemente grande, no es lo suficientemente amplio ni profundo para decir de que eso va a salvar a la industria del país, si es que no se toman las medidas del caso, ¿verdad? Eso de exportar materias primas, es lamentable que sigamos todavía, por ejemplo, exportando soja mayoritariamente como granos nada más, sin procesar la soja, sabiendo que el procesamiento de la soja
produce aceites industriales, oleaginosas en general, que son sumamente útiles para el desarrollo de cualquier país, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si se nota que acá hay que poner énfasis en las políticas públicas, y por eso digo que hace falta un consenso en el sector público con el sector privado para poner en marcha así un plan de fomento real a la industria. Y a pesar de todas esas dificultades que estamos señalando, se puede ver un progreso extraordinario en algunos subsectores o en algunos rubros. Por ejemplo, es llamativa la consolidación de la actividad farmacéutica, por ejemplo. Los productos farmacéuticos locales son competitivos en precio y calidad, incluso internacionalmente, ¿verdad? Después estamos dando un progreso extraordinario en metal mecánica, todo lo que sea, por ejemplo, construcción de barcazas, ¿verdad? Y otras embarcaciones, o por ejemplo las partes de motos, las partes de autos, las partes de camiones que producimos en el país, son cada vez más diversificadas, cada vez mayores en cantidad, realmente un progreso interesante. Y los pasos positivos dados en términos agroindustriales se dan en la producción de oleaginosas, carnes, azúcar, fertilizantes, en molinos, es decir, procesando trigo, harina, por ejemplo, en lácteos y en muchos otros productos. Sí. Y sin olvidarnos de los progresos que hemos logrado en las bebidas, tanto en las gaseosas como en las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Extraordinario es ahí el progreso observado. Y la industria de la construcción, desde luego, no tiene nada que envidiar a la construcción con tecnología de punta de otros países, ¿verdad? Sin olvidarnos tampoco de la producción hidroeléctrica, que después de todo somos campeones mundiales en exportación de energía hidroeléctrica. Eso también es producción industrial de otro tipo, ¿verdad? Es hidroelectricidad, pero es muy bueno señalar eso. En otras palabras, y para hacerlo breve, a pesar de todas las dificultades, hay subsectores en la industria que han dado un progreso extraordinario. Lo único lamentable es que eso no se pueda decir de todo el sector industrial. Sí, sí. Y la semana pasada compartía también con la audiencia de estos sectores de las ensambladoras de vehículos que decían tienen la intención de que en Paraguay se puedan fabricar automóviles, pero urgen de una ley que justamente los ampare, y estaban pidiendo y señalaban el desinterés de las autoridades por apoyarlos, porque esto generaría más fuentes de trabajo y también ayudaría a potenciar la economía. Así es. Sí, señor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su análisis. Ha sido un gusto. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.py.